Buenos días, estimados alumnos. Vamos a comenzar después de la pausa de la semana pasada, nuevamente estas lecciones y quiero partir recordándoles que este día jueves tenemos la segunda prueba. Esa prueba tiene un valor del 25% de la nota presentación examen y va a ser, tal como la primera prueba, una prueba con libros y cuadernos abiertos. No se puede copiar, eso sí, ¿eh? No se puede copiar otro. Y, eh, y esa prueba va a tener alguna pequeña diferencia respecto a la anterior. Si ustedes recuerdan, la primera prueba la hicimos en un horario que no era el horario típico de las clases eh, del módulo uno martes y jueves, sino que fue en la tarde. Y era una prueba que tenía una duración de 2 horas, ¿no? Entonces, para evitar cualquier posibilidad de tope, en fin, y que a alguien le genere problemas, vamos a mantener el horario de 8:30 a 9:50. Por tanto, va a ser una prueba que va a ser más breve que la anterior. Va a tener también dos partes, como la primera, pero esas dos partes van a estar abiertas desde el principio. O sea, no va a ser como la vez anterior que ustedes tenían una hora para una parte de la prueba y otra hora para la segunda, sino que la hora 20 va a estar las dos partes de la prueba disponibles y ustedes entonces van a contestar lo que ustedes prefieran primero y lo que prefieran después. Tampoco es que sea importante cuál es el orden en el cual contestan las dos partes de la prueba, pero van a quedar las dos disponibles de inmediato. ¿Ok? De nuevo también les hago la observación de que tengan en cuenta que el sistema Canvas es un sistema en donde uno programa el horario de la prueba de manera que a cierta hora fija se corta, ¿no? Entonces, yo sé que varios de ustedes tienen como la costumbre de extenderse hasta el último minuto. Claro, y cuando uno está tomando una prueba en persona, eso no genera ningún problema porque resulta de que un profesor puede, en fin, darles unos segundos más, digamos, ¿no? Y se puede, hay cierto margen de maniobra con eso, pero con Canvas no, digo, no hay nada que negociar con Canvas. Entonces, eh, tengan eso presente por el momento que entreguen sus respuestas en el plazo previsto porque se cumple el tiempo y se cumple el tiempo, y no hay después posibilidad de hacerlo más tarde. Entonces, sean cuidadosos con eso. Felipe se va a comunicar con ustedes para tener una ayudantía, probablemente mañana, creo yo, en algún momento, para contestar sus dudas. Bien. ¿Qué es lo que va a entrar fundamentalmente en esta prueba? También, como les he dicho, bueno, el tema que hemos estado tratando han sido temas de metafísica modal. Básicamente de eso es lo que va a ser. Y conviene que se concentren primero en las cosas que estaba explicando en las lecciones, porque son las cosas que considero más importantes, pero entran también las lecturas complementarias. Bien, entonces vamos ahora a continuar con los temas que estábamos tratando, eh, que tienen que ver con estas cuestiones de metafísica modal, y en particular lo que estábamos discutiendo eran algunos de los rendimientos teóricos o las ventajas teóricas que tiene el posibilismo modal de David Lewis. Estábamos conversando en lecciones anteriores acerca de cómo es que Lewis pretende utilizar los mundos posibles, o sea, asumir que hay mundos posibles tal como él los entiende y una pluralidad de mundos posibles tal como él lo entiende, para explicar la naturaleza de las proposiciones. Esto es el contenido del pensamiento y el lenguaje. También Lewis descansa en esa postulación de mundos posibles y sus habitantes, de esa manera, para ofrecer una concepción nominalista de las propiedades, o sea, entender que no hay propiedades universales y que las funciones que deberían cumplir las propiedades universales son funciones que están satisfaciendo clases de objetos posibles, clases de posibilia, o si se trata de propiedades llamadas naturales o perfectamente naturales, clases de objetos posibles, de posibilia, que son semejantes entre sí, o clases de semejanza perfecta entre esos objetos. También estuvimos conversando las lecciones anteriores acerca de cómo es que Lewis entiende las atribuciones modales que se hacen a un objeto. En su concepción, ningún objeto existe más que en un único mundo posible, pero resulta verdadero decir de un objeto que podría ser F cuando no es F en el mundo en que existe, debido a que
existen contrapartidas de un objeto, esto es, objetos que son suficientemente semejantes al primero en los aspectos relevantes, en otros mundos posibles, que tienen la propiedad de ser F. Eh, Estas concepciones, Luisiana, varias de ellas por lo menos, son neutrales respecto del posibilismo modal. O sea, uno podría tener una concepción, por ejemplo, de contrapartida y ser actualista. De hecho, hay filósofos que lo hacen. Pero eh, la idea de Lewis no es que estas sean consecuencias que se siguen necesariamente del posibilismo modal, sino más bien lo que él está mostrando es que debido a que en una concepción posibilista modal uno puede entregar estas explicaciones de, como digo, cosas como proposiciones, propiedades, por supuesto la modalidad, eh, atribuciones modales a un objeto, esto es, nuestras intuiciones de sentido común de que hay cosas que son esenciales y otras que son accidentales a los objetos. O sea, en la medida en que el posibilismo modal ofrece estos rendimientos teóricos, es que se hace razonable o se hace, ustedes quieren, más interesante o más atractivo su postulación teórica. ¿No? Estos son los temas que estamos tratando y lo que quería yo que viéramos en la lección de hoy es una también aplicación adicional muy importante que se ofrece del posibilismo modal, que tal como sucede con las contrapartidas, en principio podría ser adoptada por un filósofo actualista. Y de hecho, en este caso muchos actualistas, cuando se trata de entender este tipo de cuestiones, acuden a una concepción como la que ha sido propuesta por Lewis. ¿Bien? Y esto tiene que ver con los condicionales contrafácticos. ¿Ya? Ese es un grema muy amplio y de mucha importancia filosófica en muchas áreas, porque ustedes en muchos casos se encuentran con que para una gran cantidad de tesis filosóficas, ustedes deben estar considerando qué valor deberíamos darle a ciertas suposiciones acerca de cosas que, aunque no han sucedido actualmente, podrían suceder. Un condicional contrafáctico, se lo llama así, contrafáctico, porque es un condicional que está enunciando lo que acaecería si es que las cosas no fuesen como suceden de hecho. Por eso que es contrafáctico, o sea que va contra o que enuncia algo que está en contra o que no corresponde a o que contrasta con lo que sucede de hecho. ¿No? Por eso no digo que se habla también de suposiciones contrafácticas o de condicionales contrafácticos. También ustedes lo encontrarán en la literatura que se habla de estos condicionales como condicionales subjuntivos. Y eso es porque, de manera típica, el lenguaje es como casi en inglés y en español también. Cuando nosotros formulamos condicionales contrafácticos, normalmente lo hacemos utilizando tiempos verbales subjuntivos. Nosotros hablamos sobre lo que sucedería si es que bla, bla, bla. ¿No? No es lo que sucede, no es lo que sucederá, ni lo que sucedió, es lo que hubiese sucedido si es que tales o cuales cosas se hubiesen dado. Y el problema de los condicionales contrafácticos se presentó como un problema filosófico ya en los años 40 del siglo pasado. O sea, bien, ustedes se van a dar cuenta que son cuestiones filosóficamente mucho más sustantivas y que no están limitadas solamente a el tipo de problemas que estamos aquí considerando. Pero de hecho, en la tradición intelectual y filosófica en donde se escribe el trabajo de Luis, esto apareció en los años 40 como un problema importante, fundamentalmente porque el tipo de tratamiento usual de los condicionales que se había heredado por lo menos a partir de Frege, por ejemplo, y también de Russell, y el tipo de tratamiento estándar, era el tratamiento de esos condicionales como implicaciones materiales. Voy a compartirles eh, ahora las notas del curso, como lo hacemos habitualmente, para mostrarles algunas cosas. La implicación material
¿Qué es el condicional que ustedes han estudiado en el curso de lógica? Uno, bueno, ¿no? Que estudia lógica proposicional. Es un conectivo proposicional cuyo valor de verdad queda fijado por cuál sea el valor de verdad de las proposiciones que lo constituyen. Esto es, se trata de un conectivo, como se llama, veritativo funcional. Esto es, que es una función de cuál sea el valor de verdad de sus argumentos. Entonces, el tratamiento que hay, ese tratamiento estándar que ustedes han conocido de la implicación material, como se la llama, en los cursos de lógica en que se estudia lógica de proposiciones, en que ustedes estudian tablas de verdad u otros mecanismos de decisión, es que una implicación material resulta verdadera automáticamente si es que eh, se cumplen los valores de verdad estipulados en su tabla respectiva, en su tabla de verdad respectiva, que es que resulta verdadero si el antecedente es falso o, en caso que el antecedente sea verdadero, si el consecuente también es verdadero. O en otras palabras, es un conectivo veritativo funcional que solamente resulta falso en un caso. Esto es, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Okay? Hay muchas razones sistemáticas por las cuales es conveniente que este conectivo funcione de esta manera. Hay también, si ustedes atienden en la historia de la lógica, claro, Frege, cuando formula, en fin, esas obras extraordinarias de Frege, el Begriff en 1879, y los trabajos posteriores, eh, esa es la noción de condicional que Frege está utilizando. Esto es la implicación que queda definida por cuáles son los valores de verdad de sus proposiciones constituyentes y que en particular resulta falsa cuando el antecedente resulta verdadero y el consecuente falso, lo cual eso es súper intuitivo, ¿de acuerdo? O sea, si yo digo que si P entonces Q, es claro que si P entonces Q va a ser falso si es que P es verdadero y Q es falso, ¿bien? Eh, los problemas surgen con esta implicación cuando nosotros consideramos que el valor de verdad que se le asigna al condicional, a esa implicación material, es verdadero siempre que el antecedente sea falso. Ahora, como digo, hay una serie de razones sistemáticas por las cuales esta implicación debía ser entendida en estos términos, ¿no? Cuando Frege utiliza la implicación utilizada de esta manera, también cuando lo hace Russell, por ejemplo, en Principia Matemática, el hecho de que la implicación material tenga este carácter, ¿no es cierto?, y que sea una implicación que resulta verdadera automáticamente, siempre que el antecedente sea falso, no ofrecía graves problemas porque estaban haciendo una reconstrucción de la matemática. Y en la matemática no hay hechos contingentes, ¿de acuerdo? Entonces, eh, lo que interesa cuando uno está haciendo derivaciones de verdades matemáticas es precavernos de los casos en donde un condicional esté conectando entre sí dos proposiciones cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no? Pero claro, si queremos utilizar esa misma implicación en otros casos, eso tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros cuando estamos utilizando esa implicación material, estamos capturando lo que nosotros queremos decir cuando nosotros utilizamos locuciones como sí, entonces, o porque, o ya que, o debido a, o en fin, o todo este tipo de expresiones que nosotros, o por tanto, o por consiguiente, o etcétera, ¿no? O sea, tenemos un montón nosotros de expresiones, ilativo, en fin, que utilizamos en el lenguaje ordinario y que quieren dar a entender que nosotros estamos anunciando que hay una cierta conexión entre dos hechos enunciados por proposiciones respectivas. Bueno, se supone que la implicación material sería lo que captura esas expresiones, de una manera semejante a como si tenemos en la conjunción, por ejemplo, en lógica y proposiciones, nosotros suponemos que la conjunción está recogiendo un montón de expresiones que nosotros utilizamos también, como decir y, además, en fin, etcétera, ¿no? O adversativos, incluso como decir pero, en fin. Eh, donde además, cuando se trata, por ejemplo, de la conjunción, el conectivo proposicional parece capturar perfectamente las condiciones de verdad de lo que uno está anunciando cuando uno dice, qué sé yo, hoy es martes y está nublado. O sea, las condiciones de verdad de lo que uno está diciendo es que lo que uno dice cuando uno anuncia esas dos proposiciones unidas por y
es que lo que uno dice es verdadero si solo si eh, es martes y además está nublado, ¿de acuerdo? No hay ningún problema con eso. El problema viene a ver cuando uno supone que la implicación material de la cual estoy hablando eh, debe ser la manera de capturar nuestras expresiones sí, entonces o porque cuando uno dice cosas como, se digo, ¿no? Si no hubiese estallado la epidemia de coronavirus, entonces estaríamos haciendo clases presenciales. ¿Bien? Nuestra intuición general es que este condicional es verdadera, ¿de acuerdo? Pero claro, si uno está asumiendo el punto de vista según el cual el valor de verdad de esta implicación, sí entonces, es la que determina o el que está fijada para la implicación material, nosotros tendríamos que concluir que este condicional es verdadero debido exclusivamente a que estalló la epidemia de coronavirus, ¿no? Todo condicional cuyo antecedente sea falso va a resultar verdadero por definición. Bueno, o sea, sencillamente porque por principio, siempre que tengamos un condicional cuyo antecedente es falso, no importa lo que venga después en el consecuente, da lo mismo lo que venga en el consecuente, el condicional va a ser verdadero. Entonces, va a resultar verdadero el condicional si no hubiese estallado la epidemia de coronavirus, entonces estaríamos haciendo clases presenciales, pero también va a resultar verdadero el condicional si no hubiese estallado la epidemia de coronavirus, Chile sería el campeón mundial de fútbol, por decir cualquier cosa, ¿no? Ese condicional también es verdadero, y es verdadero ¿por qué? Porque estalló una epidemia de coronavirus, ¿se dan cuenta? Entonces, la implicación material, esta implicación que queda definida exclusivamente por los valores de verdad de sus constituyentes, que arroja siempre verdadero cuando el antecedente sea falso, naturalmente que es completamente insuficiente para dar cuenta de lo que nosotros queremos enunciar cuando formulamos condicionales ordinariamente, en donde el valor de verdad del condicional que estamos enunciando parece tener que ver con cierta conexión entre lo que se enuncia en el antecedente y lo que se está enunciando en el consecuente. No es verdadero automáticamente, por definición, simplemente porque el antecedente sea falso, ¿no? No sé, cuando nosotros formulamos condicionales, intuitivamente hay una diferencia importante entre decir, mira, si no hubiese estallado la epidemia de coronavirus, entonces hubiésemos estado haciendo clases presenciales, a decir, si no hubiese estallado la epidemia de coronavirus, entonces la luna está hecho de queso camembert. ¿Sí? Claramente son distintos. El primero nos parece un condicional razonable porque parece que hay una cierta conexión entre el hecho de haber estallado la epidemia de coronavirus y el que se hayan tomado medidas que han prevenido o impedido que tengamos clases presenciales. Esa conexión entre lo que se enuncia en el antecedente y el consecuente, en el primer caso, ustedes se dan cuenta que claramente no se da en el segundo. El cual sea el tipo de material del cual está hecho la luna no parece que tener nada que ver con el con cuál sea, en fin, lo que haya pasado con epidemias en la Tierra, digamos, ¿no? O si uno dijera, no sé, digamos, ¿no? Si, si no hubiese estallado la epidemia de coronavirus, entonces los anillos de Saturno serían más grandes. No tiene nada que ver, digamos, y ese condicional parece completamente estúpido, digamos. Ahora, si uno va a juzgar esa expresión, ¿no? Usando la implicación material, uno tiene que decir que ese condicional es verdadero, tan verdadero como el primero. ¿Por qué? Simplemente porque el antecedente es falso, ¿no? O sea, esto eh, no es una cosa nueva. O sea, como digo, si ustedes van a la historia de la lógica, en la antigüedad clásica hubo discusiones acerca de la naturaleza del condicional. Y hubo ya en esos tiempos discusiones acerca de si debíamos simplemente pensar en el condicional como un conector veritativo funcional. Había un conectivo que se llamaban los conectivos filónicos. Eh, y también la misma discusión surgió en la Edad Media, en donde había una teoría acerca de las, en fin, conexiones de consecuencia lógica entre proposiciones, las famosas consecuentiae, y en donde, por ejemplo, se dieron cuenta los medievales que podía uno entender el condicional de esta manera, ¿no? Y por eso
hay ciertos principios que en la literatura a veces los llaman, no sé, paradojas de la implicación material, pero eh, esto, como digo, son cosas que percibieron los medievales. Pero si ustedes tienen la implicación material, bueno, se da esto de que si el antecedente es falso, no importa lo que venga el consecuente, la implicación va a ser verdadera. Y esto los medievales lo decían con el siguiente dístico: ex falso sequitur quod libet. Y por las mismas razones, si ustedes tienen una proposición verdadera y colocan esa proposición verdadera como consecuente de un condicional, da lo mismo lo que colocan como antecedente. Por eso también tienen un segundo dístico que dice eh, verum sequitur ex quo libet. O sea, eh, de lo falso se sigue cualquier cosa y lo verdadero se sigue de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si ustedes toman una proposición falsa y construyen una implicación material en donde esa proposición falsa es antecedente, da lo mismo lo que ustedes colocan en el consecuente, la proposición va a ser verdadera. E inversamente, si ustedes tienen una proposición verdadera, entonces ustedes pueden construir una implicación en donde esa proposición verdadera es consecuente y colocan de antecedente cualquier cosa, o sea, da lo mismo que sea una proposición verdadera, que sea una proposición falsa, el condicional que ustedes van a obtener va a ser un condicional verdadero, ¿no? Ahora, hay cosas más escandalosas todavía que esto, ¿no? Que pasan con la implicación material. Por ejemplo, ustedes pueden, no sé, tomar el periódico de hoy día, ¿no? En fin, hoy día es como complicado conseguir periódico. Pero ustedes toman, no sé, cualquier diario, digamos, van a un kiosco, lo abren en una página al azar y hacen así con los ojos cerrados, ¡pum! Y escogen una oración del diario. Y después y escogen otra. Bueno, ustedes pueden tomar esas dos oraciones del diario, que son oraciones cualquiera, y va a ser verdadero, lógicamente verdadero, la siguiente fórmula. O bien la primera oración, si la primera oración, entonces la segunda oración, o la primera oración, si la segunda oración, entonces la primera oración. Entonces, para preposiciones P o Q cualquiera, vale que si P entonces Q o si Q entonces P. Lo cual es, como digo, escandaloso. Pero si ustedes toman esto, ustedes se pueden dar cuenta que es una tautología, porque no hay ninguna interpretación de las variables, da lo mismo que sean verdadero o falso, P y Q, esa disyunción de dos implicaciones resultan verdaderas. Entonces, eh, perdón que tenga que dar todas estas explicaciones acerca del condicional contrafáctico, pero para que ustedes entiendan por qué era importante desarrollar la semántica condicional contrafáctico y por qué la introducción de mundos posibles aquí también se hace necesaria, es relevante que yo les cuente toda esta historia, ¿no? O sea, en los años 40 del siglo pasado, debido a estos problemas, eh, C.I. Lewis, el mismo C.I. Lewis que fue uno de los, en fin, fundadores o, en fin, de los primeros que desarrollaron sistemas de lógica modal en el siglo pasado, introdujo los recursos modales para fortalecer el condicional. La noción de condicional que introdujo en esos tiempos Lewis lo llamó implicación estricta, ¿no? Y la idea de C.I. Lewis, no es David Lewis, es C.I. Lewis, ¿recuerdan? La idea de C.I. Lewis era capturar con el condicional esa intuición de que hay una conexión entre antecedente y consecuente. Y que cuando estamos nosotros diciendo que si P entonces Q, nosotros no queremos simplemente hacer, por decirlo así, un enunciado que resulta verdadero simplemente o únicamente por cuál sea el valor de verdad de las proposiciones que están siendo conectadas, sino que porque está reflejando que hay un tipo de conexión sistemática entre antecedente y consecuente, ya sea porque el consecuente se deriva lógicamente del antecedente, o ya sea porque el antecedente hace más probable pensar que es verdadero el consecuente, o ya sea porque el consecuente o el hecho descrito por el consecuente ha sido causado por el antecedente, o alguna cosa de ese estilo. Bueno, la idea de Say Lewis entonces fue fortalecer el condicional con la introducción de esto que él llama condicional estricto. Y el condicional estricto es la implicación material, o sea, la misma implicación material con la misma tabla de verdad, pero necesaria, ¿no? O sea, fíjate que en la introducción de los recursos modales, el cuadradito y el bombo, en lógica modal,
se introducen históricamente por primera vez porque hay que colocarle este cuadradito a la implicación material para fortalecerla. ¿Bien? Ahora, uno diría, bueno, ahí está. O sea, que si nosotros cuando queremos decir que si P entonces Q, en realidad lo que queremos decir no es la implicación material, sino que lo que en realidad querríamos nosotros decir es que es necesario que, que en todos los casos en que P sea verdadero, Q también tiene que ser verdadero. Y eso es porque hay una conexión sistemática entre lo enunciado por esas dos proposiciones. O en otras palabras, lo que queremos decir es que es imposible que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. No basta con que de hecho el antecedente sea verdadero y el consecuente sea, perdón, que no, con que de hecho no sea el caso que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, sino que lo que a nosotros nos interesa es que sea imposible que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Ahora, el asunto no terminó aquí, eh, porque desgraciadamente las, cuando nosotros formulamos condicionales, eh, condicionales subjuntivos, eh, la, la, el problema que surge es que la implicación estricta resulta demasiado fuerte. O sea, ustedes tenemos una situación donde partimos con la implicación material. La implicación material es algo que resulta verdadero muy fácilmente. O sea, basta con que el antecedente sea falso, ya listo, bien, el condicional es verdadero. O basta que el consecuente sea verdadero, ya, entonces el condicional es verdadero, bien, pero no nos captura la conexión entre ellos. Tenemos ahora esta segunda noción de condicional, que es un condicional que está estableciendo, por decirlo así, que tiene que valer de manera necesaria que si el antecedente es verdadero, el consecuente también tiene que ser verdadero. Y por eso parece que es muchísimo más fuerte que el anterior y parece estar capturando esa conexión entre una cosa y otra, ¿no? O sea, el problema que surge aquí, como digo, es que la gran mayoría de las veces, cuando nosotros hacemos estos enunciados condicionales, en que estamos considerando lo que hubiese acaecido si, etcétera, ¿no? eh, nosotros tampoco nos sirve la implicación estricta porque resulta demasiado fuerte, ¿no? Yo aquí les puse un ejemplo en las notas del curso, que después creo que está mal el ejemplo, pero bueno, no importa, ¿no? Voy a seguir ese ejemplo para mostrarles por qué razón pasa esto, ¿no? O sea que la cosa rara que sucede con los condicionales contrafácticos es que son algo que está como a medio camino entre la implicación material y la implicación estricta, ¿no? Tiene que ser algo que está como por aquí, por el medio, y naturalmente es muy difícil precisar qué es eso que está aquí en el medio, ¿no? Los mundos posibles van a ayudar aquí, pero quiero que ustedes entiendan cuál es el problema, ¿no? Eh, Pensemos en un condicional del tipo, eh, si los hunos no hubiesen invadido Europa, entonces no hubiese caído el Imperio Romano de Occidente. Esto creo que es un ejemplo malo porque yo lo escribí esto cuando acababa de leer un libro en que el autor defendía esa posición y después leí otro y parece que no es tan claro que haya sido así, en fin, que hay otras cosas, pero bueno, consideramos en fin, que efectivamente nuestra mejor evidencia histórica nos muestra que la caída del Imperio Romano de Occidente, ustedes se acordarán, ¿no es cierto? Bueno, y llega a las invasiones bárbaras. Bueno, entonces la idea aquí es que esas invasiones bárbaras, ¿no? En la entrada de godos, vándalos, alanos, francos, suevos, etcétera, en el Imperio Romano de Occidente, se debió a que llegaron los hunos desde las estepas, entraron en Europa, eh, en Europa occidental, entraron en particular en la cuenca de Hungría, lo que actualmente es Hungría, y empujaron a todos los pueblos que estaban ahí y se tuvieron que escapar, salir arrancando, y entonces entraron a Roma y quedó la escoba. Bien, bueno, consideramos que esa fue, en fin, que esto que estoy diciendo tiene sentido, digamos, ¿no? Y que efectivamente es así. De hecho, en el libro ese que les comenté, el señor se llama Peter Heather, él sostiene eso, digamos, que no, mira, esto fue el factor determinante, si unos no hubiesen invadido Europa, entonces no hubiese caído el Imperio Romano de Occidente. Es un condicional contrafáctico, como ustedes pueden ver. Y parece, si es que ese razonamiento o esa evidencia histórica es sólida,
que debería ser verdadero. No, no es verdadero solamente porque los unos, de hecho, invadieron el- Europa, sino que la idea es que, en fin, si no lo hubiesen hecho no hubiese caído el imperio y por eso es que hay por eso hay una conexión entre una cosa y otra. ¿Qué es lo que sucede si nosotros tratamos de interpretar este condicional como una implicación estricta, no como una implicación material? Eso ya sabemos que funciona. Si es una implicación estricta, nosotros lo que estamos diciendo es que es necesario la implicación material si los hunos no invaden Europa, entonces no cae el Imperio Romano. O en otras palabras, que es imposible, metafísicamente imposible, que los hunos no invaden Europa. Hay que suponer al mismo tiempo, ¿no es cierto? Alrededor del final del siglo IV, no, sí, fin del siglo IV, comienza el siglo V. Eh, eh, que es imposible que los hunos no invadan Europa y que, sin embargo, caiga el Imperio Romano. ¿De acuerdo? Metafísicamente imposible. Pero esto es claramente falso. O sea, parece que es metafísicamente posible, perfectamente posible, que los hunos no hayan invadido Europa y que el Imperio Romano de Occidente igual hubiese caído por otras causas. ¿Sabes? O sea, en fin, qué sé yo, supongamos que qué sé yo, los hunos efectivamente nunca invaden porque, no sé, se van a la India, digamos, ¿no? En vez de venir escapando a la China, se van después para abajo, etcétera, ¿no? Ya bien, pero supongamos que en la misma época, no sé, se produce una invasión alienígena sobre el Imperio Romano, llegan los platillos voladores y comienzan a tirarle rayos láser a las legiones romanas, no tienen nada que hacer frente a estas cuestiones, ¿no? O qué sé yo, justo en ese momento aparece, no sé, descubrimos la máquina del tiempo y viajamos al Imperio Romano y decimos, vamos a atacar a estos malditos romanos. Y digamos entonces con fuerzas armadas del siglo XXI, digamos con tanques, helicópteros de combate y les disparamos con, qué sé yo, con fusiles automáticos a los romanos. Y por supuesto, por disciplinadas que sean las legiones romanas, no tienen nada que hacer frente a eso, etcétera, ¿no? O sea, o no sé, podría haberse caído un meteorito, digamos, justo no ataca a los unos, pero cae un meteorito sobre Roma y lo echa, en fin, destruye todo. Entonces, pueden pasar mil cosas que son metafísicamente posibles que podrían acabar con el Imperio Romano de Occidente. No es necesario que sea solamente, ¿eh? No basta solamente con que quitemos, por decirlo así, la invasión de los hunos para que sí garanticemos que el Imperio Romano no va a caer. ¿De acuerdo? Este tipo de casos se puede generalizar, ¿no? Esto es, cuando nosotros estamos diciendo que es metafísicamente imposible, estamos diciendo que no hay ningún mundo posible en donde el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y cuando digo ningún mundo es ningún mundo, ¿de acuerdo? O sea, no hay ninguna posibilidad metafísica de que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Claro, si estamos hablando de que, no sé, digamos, enunciados matemáticos, esto sí funciona. Pero cuando estamos hablando de cosas como, no sé, digamos, ¿no? La sensibilidad a la caída del Imperio Romano de Occidente, a cierta invasión, a cierto proceso histórico, o qué sé yo, si una historia está diciendo, mira, si no se hubiese producido, en fin, el desfalco del reino de Francia, en la guerra de los 7 años no se hubiese producido, o sea, que cosas para el estilo, son cosas mucho más sensibles y en donde no podemos interpretar esos condicionales como afirmando una conexión que va a quedar reflejada por una implicación estricta porque resulta demasiado fuerte. Bien, bien entonces, esto, como digo, es un ejemplo que podemos tirarlos a, en fin, por montones, ¿no? Varios de ustedes seguramente, este es el segundo ejemplo que voy a dar, ¿no? Después no les voy a seguir dando más ejemplos porque algunos de ustedes recordarán que en el Mundial de Brasil, eh, Chile jugó los octavos de final con Brasil, con el local. Estábamos empatando en el alargue y el último minuto del alargue, Pinilla recibió una pelota con ventaja de Alexis Sánchez y pegó en el palo, en una esquina. Bueno, quizás no lo recuerden ustedes, porque esto pasó hace mucho tiempo atrás. Ustedes tal vez a lo mejor no existían entonces, pero eso a mí me quedó perfectamente grabado, digamos, ¿no? O sea, como le pegó en el palo, último minuto del alargue. Se acababa el partido y Brasil quedaba eliminado y Chile pasaba a cuartos de final.
acuerdo? Y el local, digamos, ¿no? O sea, los brasileños después cuando pasaron estaban llorando, ¿cachai? Neymar estaba llorando de nervios de lo que había pasado. Bueno, eh, ustedes recordarán eso. Bueno, o sea, piensen ustedes que parece razonable decir como, o sea, si Pinilla le hubiese pegado, no sé, a la pelota un poquito más arriba, qué sé yo, 1 milímetro más arriba, esa pelota entra, es gol. Y Brasil hubiera quedado eliminado y Chile pasa a cuartos de final. Ahora, eso es un razonamiento contrafáctico, ¿de acuerdo? Ahora piensen ustedes lo siguiente, ¿no? Si uno interpreta ese condicional como una implicación estricta, es claramente falsa. ¿De acuerdo? Porque estamos diciendo que en todos los mundos posibles, todos, y cuando digo todos, son todos, ¿eh? No solamente mundos que son parecidos a nuestro mundo, sino que mundos que son absolutamente locos, digamos, ¿no? Eh, se- si estamos diciendo que si Pinilla le hubiese pegado un poquito más arriba la pelota, ¿no? Entonces Brasil hubiese sido eliminado del Mundial en octavos de final. Ese condicional, como digo, es claramente falso, porque hay mundos posibles en donde las circunstancias son extremadamente diferentes de lo que sucede en el mundo actual. Por ejemplo, no sé, las reglas del fútbol, por ejemplo, podrían ser distintas, ¿cachai? Entonces el que mete más goles pierde, ¿cachai? Entonces como que Pinilla le pega así más abajo y entonces dicen, pero Pinilla, ¿qué hiciste? Metiste un gol, Pinilla. Pero, pero, pero viejo, estábamos en el último minuto, estábamos empatando y tú nos hiciste perder, viejo, pero ¿cómo eres tan...? ¿Cachai? O puede haber mundos posibles donde efectivamente Pinilla mete el gol, pero en ese momento cae un asteroide sobre el estadio y mata todo y se acaba el mundial y no hacen, en fin, ¿cachai? En fin, mil cosas que pueden pasar. O pueden haber, no sé, hay una bruja que está en el estadio, una bruja brasileña, y entonces cuando le pega a Pinilla, la pelota va entrando y la bruja hace un hechizo así, y la pelota se detiene y se va afuera. Eh, o etcétera, ¿no? Por supuesto, estas cosas no son cosas probables, naturalmente. No son cosas que diríamos corresponden a circunstancias muy parecidas a lo que sucedió en el mundo actual o las cosas que han sucedido en el mundo actual, pero parecen metafísicamente posible. Y si nosotros queremos interpretar que es metafísicamente imposible que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, tenemos que suponer que eso vale para todos los mundos posibles, sea o no parecido a nuestro mundo. ¿De acuerdo? Sí. Digo, los condicionales contrafácticos que nosotros estamos formulando ordinariamente son condicionales contrafácticos que eh, no, no, no funcionan si nosotros los interpretamos como implicaciones estrictas. Habría que decir que son todos ellos falsos. Cuando o sea, hay un... Pues parece razonable pensar que si Pinilla hubiese metido ese gol, digamos, al último minuto, Brasil hubiese quedado eliminado y Chile hubiese pasado a cuartos de final en ese mundial. Ok, entonces, eh, ¿cuál es la idea de Luis sobre esto? Que es una idea que desarrolló Luis a fines de los años 60 y no la hizo él solo, independientemente, en el mismo periodo también Robert Stalnaker también desarrolló una semántica que es parecida. No es igual a la de Luis, tiene diferencias, hay diferencias importantes en algunos puntos, pero la idea central que ocupa Stalnaker también es parecida. Entonces, ¿cuál es la idea de Lewis? Diciendo, mira, en realidad, cuando tenemos un condicional contrafáctico, tenemos un condicional que funciona como una implicación estricta. Bueno, o sea que tenemos esa idea central diciendo, mira, lo que nosotros queremos decir es que en todos los mundos posibles en que el antecedente es verdadero, el consecuente es falso. Pero cuando decimos todos los mundos posibles, no son realmente todos los mundos posibles, no son la extensión completa de los mundos posibles, sino que estamos hablando de una clase restringida de mundos posibles. Estamos hablando de mundos posibles que satisfacen ciertas condiciones. Esto es, son mundos posibles que vamos a, eh, 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 por decirlo así, vamos a ordenar los mundos posibles, ¿no? Eh, donde los vamos a dejar, por decirlo así, algunos mundos posibles más alejados entre sí y otros más cerca entre sí, de acuerdo a qué tan parecidos sean. Eso es vamos a establecer una métrica entre los mundos posibles, por la cual, por decirlo así, vamos a ordenar esos mundos posibles entre sí respecto de cuáles sean sus semejanzas y desemejanzas mutuas. Los mundos que sean más parecidos entre sí van a quedar más cerca
Y los mundos que sean más desemejantes entre sí van a quedar más lejos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los mundos posibles que están más cerca son los que cuentan para evaluar un condicional contrafáctico. Entonces, el condicional contrafáctico, si P fuese el caso, entonces Q sería el caso, es verdadero si solo si en todos los mundos posibles más cercanos al mundo de evaluación, donde estamos considerando que si P fuese el caso, Q sería el caso, en que P es verdadero, Q también es verdadero. ¿Sí? Es como, imagínenselo de la siguiente manera, como que tenemos los mundos ordenados, ¿no es cierto? Y cuando tenemos un mundo posible, tenemos cerca de ese mundo los mundos que son parecidos. Entonces, por decirlo así, en esa vecindad de un mundo posible, que son los mundos más cercanos, cuando el antecedente en todos esos mundos es verdadero, es también siempre verdadero el consecuente, pero insisto, en esos mundos más cercanos, entonces el condicional contrafáctico es verdadero. ¿Bien? Ahora, eh, ¿cómo funciona esto para el caso del Imperio Romano? ¿Ya? Entonces, en fin, vamos a este ejemplo de los hunos y el Imperio Romano. Entonces, el problema era que, bueno, aunque los hunos no invadan Europa, el Imperio Romano igual podría caer si que cayó un meteorito, ¿cachai? O si hay una invasión alienígena, o si nosotros los invadimos con la máquina del tiempo llevando armas automáticas. Eh, bueno, la idea sería, vamos a suponer que estamos evaluando que los hunos, qué es lo que pasa si los hunos no invaden Europa, pero en mundos posibles que son suficientemente semejantes al mundo actual, no en cualquier mundo. Los mundos en donde caen meteoritos son mundos demasiado diferentes. Los mundos en donde hay una invasión alienígena son mundos demasiado diferentes. Los mundos en donde, no sé, aparece un sindicato de brujas, digamos, y que echan hechizos y dejan paralizados las legiones romanas, también lo vamos a dejar fuera. Vamos a fijarnos solamente en mundos posibles que sean, así, en general está como en la regla que se utiliza, que sean lo más parecido posibles al mundo actual, con la única diferencia de que el antecedente resulta aquí verdadero en vez de falso. O sea, en fin, en el mundo actual resulta que los hunos invadieron Europa. Entonces, lo que tenemos aquí es que los hunos no invaden Europa, ¿de acuerdo? Esa es la única diferencia. Pero todo lo demás lo mantenemos igual. O sea, si ustedes dijeran con las mínimas modificaciones que sean necesarias para que ese antecedente resulte verdadero. Pero todo lo demás se mantiene igual. Y la idea es que, bueno, si es que mantenemos todo lo demás igual y resulta siempre verdadero el consecuente, entonces quiere decir que el condicional contrafáctico es verdadero. Pero para eso, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos restringido nuestra atención a una clase específica de mundos posibles, que son mundos posibles que satisfacen esa condición de ser lo más parecido al mundo actual. Y dejamos fuera los mundos posibles que llamamos lejanos, mundos posibles que son demasiado diferentes al mundo actual en los aspectos relevantes. ¿Bien? ¿Qué pasa en el caso del gol de Pinilla? Fin, infame gol. Lo estamos considerando mundos posibles en donde todo es igual que en el mundo actual, salvo porque se mete ese gol, digamos, el último minuto. Y estamos con qué es lo que pasaría si es que se mantiene todo igual, como ha sucedido en el mundo actual, pero colocamos esa diferencia y con los ajustes que sean mínimos para que esa diferencia sea verdadera y no falsa. Entonces, si en todos esos mundos, que son los mundos más cercanos, en que Pinilla mete el gol, Brasil queda eliminado del Mundial en octavos de final, entonces el condicional contrafáctico va a resultar verdadero. ¿Se dan cuenta? Eh, y para esto entonces es fundamental, eh, uno, el que tengamos los mundos posibles. Dos, que tengamos esta métrica de mundos posibles, por los cuales los podemos ordenar entre más lejanos y más cercanos y más lejanos, ¿no? Y con esto nosotros podemos asignarle valores de verdad a los condicionales contrafácticos, ¿no? Ahora, ustedes pueden aquí, yo sé que varios de ustedes, cuando están escuchando esto van a decir, a ver, pero estamos hablando de la clase de los mundos más parecidos. ¿Y qué es eso de ser más parecido? Parece súper vago, digamos, ¿no? ¿Qué es ser más parecido un mundo a otro? Es algo que va a depender del contexto. Para algunas personas va a ser más importante en mundos posibles en ciertos aspectos que en otros, etc. Y la respuesta de Luis, tal como pasó para las contrapartidas, es decir, en efecto, es así. La evaluación de los condicionales contrafácticos
es muy dependiente del contexto. Y por eso, cuál sea la clase de mundos posibles más cercano a un mundo de evaluación, va a ser extremadamente sensible al contexto. Y así es, porque el condicional contrafáctico tiene esas peculiaridades. Y por eso, además, es que se siguen una serie de consecuencias lógicas, que no es el caso, vamos a comentarlas ahora, pero en los condicionales contrafácticos, con esta semántica o con otras también, captura estas características, de que si ustedes varían cuál es el antecedente de un condicional contrafáctico, eso hace que las cosas varíen muchísimo. Son, como digo, muy sensibles al contexto. Y por eso, por ejemplo, para los condicionales contrafácticos no vale transitividad. ¿De acuerdo? O sea, si ustedes tienen si P fuese el caso, Q sería el caso, y si Q fuese el caso, entonces R sería el caso, no se sigue que si P fuese el caso, R sería el caso. No, no vale como ley lógica. No vale la contraposición. eh, no vale los principios de importación-exportación. O sea, si ustedes recuerdan leyes lógicas, en fin, típicas, que ustedes han estudiado en lógica 1, esas cosas no valen cuando se cumplen con condicionales contrafácticas. Y no valen precisamente por esto. ¿No? Un ejemplo, ¿no? Para que vean por qué razón se da esa dependencia de las condiciones contextuales. ¿No? Piensen ustedes estos dos condicionales contrafácticos. ¿No? Eh, si Churchill, el primer ministro británico de la Segunda Guerra Mundial, que condujo, ¿no es cierto?, y que resistió en los momentos más duros y que mantuvo el combate con Inglaterra hasta que consiguieron destruir Alemania y ganar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en fin, uno puede decir, bueno, si Churchill hubiese sido alemán, hubiese sido nazi. ¿Ya? Bien, supongamos que consideramos que es verdadero, en el sentido de que, bueno, Churchill era un político muy importante que estuvo en posiciones de poder en Gran Bretaña, entonces la idea sería, mira, si Churchill en vez de haber sido inglés hubiese sido alemán, bueno, hubiese sido un gran político en Alemania en la misma época en donde quienes conquistaron el poder fueron los nazis, entonces Churchill hubiese sido un nazi, ¿verdad? Ahora fíjense, siguiente condición contrafáctica. Si Churchill hubiese sido nazi, entonces hubiese sido un traidor. Porque, bueno, lo que estamos diciendo es que, bueno, si Churchill, el primer ministro británico, hubiese sido realmente un nazi, entonces, viejo, era un traidor, digamos. O sea, estaba en Inglaterra, estaba haciéndose cargo como primer ministro de Inglaterra, pero en realidad estaba trabajando para el enemigo, porque era nazi, ¿de acuerdo? Eh, Ahora, si ustedes juntan estas dos condiciones contrafácticos, no tiene ningún sentido. Vamos a decir, bueno, si Churchill hubiese sido alemán, entonces hubiese sido un traidor. Nada que ver, ¿perdón? Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque cuando yo estoy formulando el condicional contrafáctico, si Churchill hubiese sido, un alemán, entonces hubiese sido nazi. Yo estoy, por decirlo así, variando ciertas cosas que se dan en el mundo actual y otras las mantengo fijas. ¿Qué es lo que estoy variando respecto a lo que sucede en el mundo actual? Bueno, que Churchill, en vez de ser inglés, es alemán. Pero mantengo fijo que es un gran político, que es primer ministro, que está, por decirlo así, en la cúspide del poder político. ¿Cierto? Y por eso entonces digo que es nazi. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a ser el segundo condicional contrafáctico? Que lo que varío, cuando estoy considerando qué es lo que hubiese pasado si Churchill hubiese sido nazi, yo mantengo fijo que es inglés, digamos. ¿No? No considero que es alemán, considero que es inglés. Y considero que es lo que pasaría si Churchill, que está de primer ministro y es inglés y qué sé yo, hubiese sido nazi, ¿verdad? Entonces son otras las cosas que yo haría respecto al mundo actual. Por tanto, yo no puedo juntar esos dos condicionales, ¿de acuerdo? Como sucede normalmente con la implicación material y como sucede también con la implicación estricta, en donde no hay ningún problema, es un conectivo transitivo y eso no ofrece ninguna dificultad. ¿Bien? Pero con los condicionales contrafácticos sí sucede esto. ¿No? Bueno, entonces esto queda capturado en la semántica lewisiana. ¿No? Ustedes en las notas pueden ver que también se puede definir un segundo tipo de condicional contrafáctico que se llama el condicional might, que en español esto no es fácil capturarlo, porque en inglés hay un contraste entre decir que algo pudo haber sucedido y algo might have been the case, algo podría haber sucedido. Bueno, en español, como digo, parece lo mismo de entrada, eh, pero la idea es la siguiente, ¿no? Que cuando estamos hablando de un condicional contrafáctico could, estamos diciendo algo que
debió suceder si es que el antecedente era verdadero. Cuando tenemos un condicional contrafáctico might, estamos hablando de algo que pudo haber sucedido si es que el antecedente era verdadero. Aunque no era necesario que sucediese, pero pudo haber sucedido, ¿no? Y son interdefinibles entre sí, ¿no? O sea, si el condicional contrafáctico could, ¿no?, es del tipo que si P fuese el caso, entonces Q sería el caso. Es verdadero en un mundo posible W, si solo si en todos los mundos posibles más cercanos a W. Recuerden ustedes la esferita, digamos, los mundos que están más cerca a la vecindad, en que P es verdadero, Q es verdadero. En todos aquellos en que P es verdadero, Q es verdadero. Y el might, ¿qué es lo que es? Que si P fuese el caso, entonces Q podría ser el caso, porque en los mundos posibles más cercanos al mundo de evaluación, hay al menos un mundo en que P es verdadero y Q es verdadero. Al menos uno. O sea, es como un equivalente contrafáctico de la posibilidad, si ustedes quieren. Y el otro es el equivalente contrafáctico de la necesidad. ¿Eh? Es un detalle que para estos efectos no es demasiado importante. Eh, bien, entonces, ustedes pueden ver que la introducción de mundos posibles y esta ordenación de mundos posibles en que los tenemos más lejos y más cerca, el establecer esta métrica entre los mundos posibles por los cuales evaluamos su semejanza global, nos permite asignar condiciones de verdad a los condicionales contrafácticos. Y tenemos, por tanto, una manera de tratar esto que era un quebradero de cabeza, digamos, desde los años 40 del siglo pasado, por lo menos, ¿no?, en donde se veía que los condicionales contrafácticos no parecen funcionar bien con la implicación material. Y después teníamos la implicación estricta y tampoco funcionaban bien, ¿no? Entonces, tenemos aquí un mecanismo por el cual podemos tratarlo. Esto lo hace Luis en particular en un libro, que es el primer, bueno, no es el primer libro importante que él publicó, pero que es un gran libro que se llama Counterfactuals. Aquí tengo la copia, en donde explica esa semántica de los condicionales contrafácticos. Tienen ustedes aquí unas primeras defensas del posibilismo modal, relativamente explícitas, ¿no?, y una serie de cosas muy interesantes, ¿no? Ahora, el mismo año que David Lewis publicó este libro Counterfactuals, el año 73, Lewis publicó un artículo célebre en The Journal of Philosophy, en donde ofrece un, eh, una teoría contrafáctica de la causalidad, ¿no? Ahora, esto es materia de causalidad, yo siempre digo así, causalidad lo que vamos a tratar, pero como van las cosas, prefiero adelantar esta cuestión, por si acaso, ¿ya? Porque no sé bien hasta dónde vamos a llegar en este semestre. Bueno, ¿qué es lo que ofrece Lewis aquí? Sí. Primero tenemos nosotros un aparataje teórico, ¿de acuerdo?, por el cual nosotros podemos capturar y hacer sentido y poder manejar o saber de qué estamos tratando cuando estamos hablando de los condicionales contrafácticos, ¿no? O sea, esto es aparataje de mundos posibles cercanos, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Lewis el mismo año, digo, que sale publicado Counterfactuals? Lewis explota ese aparataje teórico de los condicionales contrafácticos para entregar una explicación ontológica de qué es lo que es la evaluación causal. Lewis sostiene en este paper que la causalidad es dependencia contrafáctica. Y claro, cuando Lewis propone esto, lo hace siendo consciente de que eh, había una serie de problemas que se venían arrastrando acerca de la naturaleza de la causalidad, en donde la teoría generalmente utilizada por quienes tenían intuiciones gimianas acerca de la causalidad era que la causalidad era algo que dependía ontológicamente o estaba fundado ontológicamente en regularidades de eventos. Hay una serie de problemas que estaban relativamente identificados entonces, y Lewis propone esta nueva forma de entender la naturaleza de la causalidad, reductivamente naturalmente, eh, pero ahora no como una regularidad de eventos, sino como una dependencia contrafáctica. ¿Y cuál es la idea central de Lewis? Que el evento, vamos a ver, el evento C causa el evento E cuando es verdadero los siguientes condicionales contrafácticos, del cual uno es realmente relevante, el otro no es tanto, pero este hecho está fundado en que hay dos condicionales contrafácticos que son verdaderos.
El primero es que si C no hubiese acaecido, entonces E no hubiese acaecido. Y el segundo es que si C acaeciese, E acaeciese. Bueno, ese condicional en la semántica luysiana resulta trivialmente verdadero, así que no es relevante. Pero el segundo es el crucial. Sí. Eh, la conexión causal entre C y E consiste en que es verdadero el condicional contrafáctico según el cual si C no sucede, E no sucede. Claro, nosotros estamos acostumbrados a pensar esto al revés. O sea, dado que hay una conexión causal entre un evento C y un evento E, entonces se sigue que si C no hubiese acaecido, E no hubiese acaecido. El condicional contrafáctico, si ustedes quieren, es una suerte de síntoma o indicio de una conexión causal. La perspectiva luysiana es invertir esto, ponerlo por los pies y patas para arriba. No, la conexión causal no es otra cosa que el hecho de que el condicional contrafáctico es verdadero. Y ahora, de acuerdo a la concepción luysiana, ¿por qué es verdadero ese condicional contrafáctico? Porque en los mundos posibles más cercanos al mundo de evaluación, en que el antecedente es verdadero, el consecuente también es verdadero. ¿Bien? Entonces, los hechos causales, la concepción luysiana, vienen a estar fundados en cuál es la distribución de la métrica de los mundos posibles. ¿Sí? O sea, el hecho de que los mundos posibles sean cada uno como es, digamos, y que sean semejantes o más semejantes o menos semejantes entre sí, por lo cual van a quedar, por decirlo así, más cerca o más lejos, eso es lo que determina cuáles son las conexiones causales existentes en cada mundo posible particularmente. Vamos a tener que quedar en este punto, que ya he hablado demasiado. No sé si tengan alguna pregunta más específica. Les recuerdo entonces que el día jueves no tendremos lección, pero que a las 8:30 se van a abrir las preguntas y van a tener 1 hora 20 exactamente para contestarlas. Bueno, entonces vamos a quedar aquí y nos vemos.